Álvaro Sicarelli, bienvenido a Soul Radio. Hernán, muchísimas gracias, un placer estar acá. Casi te diría un sueño cumplido. No exageres. Escúchame, ¿en qué se parecen y en qué no se parece el nuevo Papa León XIV al Papa Francisco? Y voy a ser bastante crudo. Creo que, por un lado, en su formación. Siento que estamos en presencia de un nuevo sumo pontífice con una formación cultural, entre los cuales puede ver que tiene mucha inquietud filosófica, sociológica, de la teoría política, que curiosamente se espera de un jesuita, ¿no? Que tiene como una formación bastante entre escolástica y moderna, pero este que es agustino no deja también de ser lógico que tenga esa formación. Así que ya veo por ese lado. Por el otro lado, creo que estamos ante un sumo pontífice que comparte con el fallecido Francisco una fuerte vocación por darle un rol más político al papado, pero me parece que vamos a tener un papa con definiciones más claras. Quiero decir, ni tibias ni en zona gris como percibí durante los ¿Pero 10 sobre qué años temas? de Ucrania, por Ucrania, ejemplo. por ejemplo. Ucrania, Medio Oriente, la situación de la cristiandad en Medio Oriente, que sabemos que es hoy en realidad la religión institucionalmente más perseguida, principalmente en los países donde hay una presencia islámica más integrista. Y también creo que el desafío que tiene la Iglesia frente a China y al Asia-Pacífico, ¿no? Que va creciendo fuertemente la cantidad de feligreses de la fe católica, también de la fe protestante, pero de la católica puntualmente. Así que igual, yo creo que para contestarte incluso con mayor profundidad y sustancia, habrá que esperar quienes van a ser designados como sus colaboradores, del secretario de Estado, que oficia como primer ministro de la Santa Sede, a los presidentes de los dicasterios y de otras, las academias pontificias, que marca. Eso ya va a marcar, amén del posicionamiento. ¿Viste que te dicen, uno dice que es progre, otros dicen que es conservador? Depende cómo mires a León XIII. Viste que el Rerum Novarum, Sí. pero también que era un defensor de la misa y la liturgia tradicional. Veremos. ¿Cuál es tu hipótesis de por qué Francisco nunca vino a la Argentina en su papado? Y yo creo que quedó secuestrado de su propio discurso para con el país, o mejor dicho, de sus vínculos para con cierta parte del poder político de nuestro país. Porque yo no niego que efectivamente, y según mis fuentes, llevó adelante un proceso de reforma bastante profundo dentro de la curia romana, apuntando a la transparencia, apuntando a la austeridad, a la lucha contra los abusos históricos del alto clero, pero puertas para afuera, y en su sala de reuniones privadas recibía a los corruptos y autoritarios más, ¿no? Supinos del mundo. Entonces había esa contradicción a escala global. Y después su predilección claramente para con Argentina, con un sector de la grieta. Y eso me parece que... no voy a revelar la fuente. Un clérigo muy cercano a él me dijo que él, en un brote así que de esa sinceridad total, le dijo que no quería dar una misa en la 9 de julio llena de banderas de la cámpora. Y que sentía que su venida iba a estar totalmente politizada. Pero bueno, eso es la consecuencia de sus afinidades. ¿Dejó de ser tabú ser gay y de derecha? Yo creo que ser gay de derecha hoy es ser subversivo. O sea, sigue siendo una cosa extraña, decís. Sí, ya directamente que rompe todos los moldes. Curioso, ¿no? Porque el autoproclamado o la autoproclamada comunidad LGBT siempre plantea de que hay que salir del closet para ser más libre, para ser más pleno, realizado, romper con ataduras, muchas que son atávicas, y sin embargo nos piden a muchos que nos pongamos en un closet ideológico, porque parece que por homosexuales tenemos que ser kirchneristas, ultraprogresistas o de izquierda. Si no somos, como le dijo Carlos Correa a mi gran maestro Juan José Sebrelli, meros putos integrados. Y encima fachos. Y quizás por mi propia condición de que me gusta épater les bourgeois, me gusta como asustar un poco al establishment, un poquito me corrí también por ahí. Y después por convencimiento y por sentido común y por lecturas, me fui acercando a expresiones de una forma de liberalismo de centro-derecha. Pero esto no se tendría que, esta discusión, no se puede ideologizar la demanda de los derechos y la defensa por la igualdad ante la ley, que es lo que como individuos homosexuales pretendemos.
¿A cuántas marchas del orgullo fuiste? 2 de todas las que, digamos, principalmente en la época de la militancia por el matrimonio igualitario. ¿Y por qué dejaste de ir? Por 2 razones. La primera, la hiperpartidización y el aprovechamiento del poder político de turno, el kirchnerismo, de algo que tendría que ser no apolítico, pero sí apartidario. Y después, porque te voy a ser sincero, mira que yo no quiero ser grosero, no quiero utilizar, pero como me crié en Villa Domínico, a veces somos muy claros para explicar. O sea, me gustan los hombres más que respirar y me gusta, ¿puedo sí coger? Más que respirar. Pero en los lugares que corresponden. Y cuando algo se transforma casi en una orgía romana, donde lo que se busca es ser transgresor. O sea, para mí transgresor era Urdapilleta, transgresor era Fernando Peña, transgresor fue el primer Tortonese, con su arte, con su talento. Para mí ser transgresor no es transformar una marcha de orgullo gay en un desfiladero de carrozas que son lugares de cogedero y querer mostrarle a una criatura eso. O sea, me parece que no va. Entonces las cosas a mí no me desagradaron. Pero te voy a agregar algo más que me parece que habla. Ay, espero no se esté escuchando Romina Mangel, pues yo dije cogedero en su programa y se puso mal porque me llamó un diputado de la Nación. Después podemos hablar de ese tema. Ofendido porque le dije cogedero a las marchas de orgullo gay. Pero vos sabés que en esa época yo estaba en un grupo de militancia por el matrimonio igualitario y yo cometí el error de proponer algo laico. Porque viste que ya la izquierda se estaba volcando un poquitito al papalismo, ¿viste? Estaban yendo hacia el clericalismo. Sí, se vio ahora con la muerte de Francisco. Nunca creí que yo iba a ser testigo de conocer la izquierda vaticana. Y en las reuniones que teníamos, para buscar una estrategia de comunicación, para sumar voluntades en apoyo a lo que reclamábamos, yo dije, muchachos, ¿por qué no defendemos sacar del Código Civil el término y el concepto de matrimonio, que es de raíz religiosa, y llevamos a un nivel de laicismo total, no sé, contrato conyugal, contrato familiar. Y yo no me olvido más, gente como Alex Freire, gente como Moldarelli, como muchos, Ernesto Mequía, decían, no, hay que sacarle todo a la iglesia. Nos tenemos que apropiar de todo. Y mi primera reacción fue, entonces no buscamos justicia, igualdad ante la ley, buscamos venganza. Y hubo un silencio que, como dice el refrán, el que calla otorga, ¿no? Entonces dije, no, esto no es lo que me convoca. La venganza no me convoca. Los libertarios. ¿El libertario promedio es más bien gay friendly o más bien homofóbico para vos? Ideológicamente no debería ser ni homofóbico ni gay friendly. Tendría que tratarme como un ser humano y un individuo más, sin ningún tipo de distinción más que mis cualidades personales, ¿no? Mis valores y mi conducta. Si vamos a los que históricamente conocí, Maslatón diría, somos todos proputos de la primera hora. A veces los movimientos en auge son una gran lavandería del pasado de mucha gente. Entonces hay que tener cuidado de que entren a reciclarse algunos que de libertarios tienen poco, como mucho alguna cercanía con una visión económica libertaria, pero que a nivel en lo social y en lo cultural son claramente no conservadores, ultraconservadores, tirando a ultramontanos, reaccionarios. Pero bueno, le ha pasado a la izquierda también, la democrática, que se le enfrentó la autoritaria, y yo creo que a los libertarios les pasa lo mismo, que ingresa gente que con todo derecho del mundo piensa como piensa, pero que se adjudica un mote ideológico que me parece que no les corresponde. Escucha, y Milei se armó mucho la polémica en enero con el discurso en Davos, con esa asociación entre homosexualidad y pedofilia. ¿Qué quieres saber si Milei es homofóbico? No, yo creo que vos pensás que no lo es. El discurso fue, perdóname, imbécilmente escrito, porque además yo leí el texto y está mal escrito. Creo que el presidente lo leyó única vez, o sea, el único momento que lo leyó fue cuando lo expuso, no lo leyó antes. Punto número 3, bajo ningún punto de vista, el Javier Milei que yo conocí era homofóbico. Primero que si entendemos a la homofobia como una tirria irracional y patológica contra el homosexual, vos no podrías estar compartiendo ni 2 minutos con un homosexual al lado y mucho menos en ámbitos de intimidad. Comiendo en tu casa, tomando un café, trabajando como hemos trabajado nosotros cuando yo era asesor en política exterior, amén de acompañarlo en la campaña política de diputado. Y un tipo que te pregunta, che, Alvarito, ¿estás conociendo a alguien? No sé, ¿vos te pensás casar a un homofóbico? No le entra en la cabeza eso, no lo concibe.
Ahora, desde el febrero del 23 yo no lo vi más, no dialogo más con él. Me cuesta creer que haya hecho una... ¿Y sabes qué me cuesta creer también? Que haya tenido un buen trato conmigo solo porque le servía el vínculo profesional o técnico. Me resulta muy difícil. Jamás ni... Él no toma alcohol ni tiene excesos ¿viste? Con la comida ni nada. Pero viste que en las sobremesas la gente se presta a decir cosas que pueden ser un poco ofensivas. Ni en, no sé, ni en el momento de mayor efervescencia de él, ni en una sobremesa se le ocurre hacer un chiste de mal gusto sobre eso. Y esto tengo que ser honesto. Más allá de algunos enojos que tengo con él, no puedo mentir y decir. Así que supongo que no. Y lo mismo su hermana, y lo mismo gran parte del equipo, Santiago Caputo, Ramiro Marra, no, jamás, todo lo contrario. ¿Pasó o perdió gas la ofensiva woke? ¿Hay alguna contraofensiva? Yo creo que lo woke se va cayendo por el peso de su propia imbecilidad y su propia idiocia. Porque en primer lugar, va en contra de las raíces modernas y racionalistas de la izquierda, que viene justamente a correr, o mejor dicho, a presentarle batalla a la superstición, al tribalismo, a la anticiencia. Y de repente hubo como una reversión. O sea, la izquierda moderna, la del fines del siglo XVIII, toda la del XIX, incluso con la noción de socialismo científico, sacarle esa cosa utópica, pero también victimista. La izquierda previa a la Unión Soviética es una izquierda alegre, una izquierda con utopías realizables, con la ciencia, ¿no? Como el principal instrumento, y la técnica, con la igualdad, la equiparación. De repente, volvemos a lo mismo, ¿no? La anticiencia, el ludismo, el tribalismo, volver a la Arcadia pastoral. Pensé que hay izquierda antivacunas. Las cosas que uno, ¿no? escucha. Entonces yo creo que lo woke empieza, acompañado además que hay una contraofensiva muy fuerte, principalmente movimientos políticos que están en ascenso, o en algunos casos ya han llegado al poder propiamente, como en el caso de Bolsonaro en Brasil, de Trump en Estados Unidos y de Milei acá, que les cortan fondos. Algunos hablan del peligro del wokeismo de derecha. ¿Cómo ves eso? Y yo estoy viendo que hay cierta irracionalidad también en la derecha, ¿no? Una vuelta a cuestiones donde prima, repito, el pensamiento mágico más que la racionalidad. Relaciones internacionales, ¿realista o idealista? Realista. ¿Por qué? Periférico. Y porque esto es una mesa. Y si quiero que no sea una mesa, acciono físicamente sobre esta y la transformo. Pero hay algo que es insolayable, es una realidad objetiva, es una mesa. Y las relaciones internacionales transcurren en el marco de una realidad objetiva, donde todavía, yo creo que en crisis, el Estado-Nación es su principal actor y el pulso o la pulsión de esos actores es el interés nacional. Y los hay potencias, superpotencias, potencia media y todos periféricos. Y Argentina, por la mala praxis de su clase dirigente, toda, política económica, cultural, es un Estado periférico. Que ha logrado algo muy interesante. ¿No es un poco una obviedad decir lo de los intereses? Yo siento, no soy ni una cosa ni la otra, no soy un experto, pero cuando los realistas hablan de la otra posición del otro, como vos con lo de la mesa, no me parece un buen argumento. O sea, porque estás diciendo a los otros que no ven la realidad. No, lo que pasa es que si son constructivistas, ya no hablemos del idealista clásico, los constructivistas... O liberales. Bueno, pasa que yo creo que hoy la academia por fuera, la academia en materia de teoría de las relaciones internacionales, por fuera del realismo y todas sus escuelas, ya dejó de ser liberal, ¿no? O interdependiente complejo a lo que Eugenio Nine, y ya estamos más con la primacía de un constructivismo social al estilo Alexander Wendt, donde todo es un constructo social y las relaciones internacionales no son nada más y nada menos que constructos, o sea, interacciones sobre la base de constructos sociales que dentro de una anarquía más kantiana o más lockeana va ordenando un poquitito esto. Y ¿viste? Porque... Además, otra cuestión, ¿no? Pero mira, yo tuve esta polémica al principio de la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Muy bien dicho, te felicito. Porque cuando digo esto me dicen, ¡ay, ya estás tomando partido! No, bueno, la realidad es objetiva, invadió Rusia a Ucrania. Nosotros publicamos una serie de artículos de Gustavo Noriega, uno mío, uno de Fernando Iglesias,
criticando la posición realista de ese momento, los realistas decían, esto es una cuestión de grandes potencias, evidentemente la OTAN no le dejó alternativa a Putin, la invasión es culpa de la OTAN. De alguna manera, lo que decía Mearsheimer en Estados Unidos. Neorrealismo ofensivo, yo creo que eso es... Bueno, digo, 3 años después está claro que Putin no considera a Ucrania un país, la OTAN no tuvo nada que ver, simplemente era una cuestión, un sueño imperial histórico de Rusia. O sea que la explicación geopolítica realista estaba mal. Yo creo que, y no quiero hacer un chivo, pero en junio sale mi próximo libro que trata sobre la guerra. Y la guerra según Oriente y Occidente, la guerra según Estados Unidos y China y sus históricos aliados. Yo creo que la guerra en Ucrania es una guerra de aproximación iniciada por el régimen chino. China necesita que Europa occidental tenga un frente de batalla en su backyard. Obviamente no iba a ser la guerra un estado menor, no miembro de la Unión Europea o por lo menos no aliado a la OTAN. Quiero decir, la guerra no la va a hacer Moldavia, no la va a hacer Transnistria, no la tenía que hacer, y Rusia efectivamente es un pivote geopolítico. Y acá tengo que ser sincero, yo detesto al régimen de Putin, no detesto a Rusia, detesto al régimen de Putin. Ahora, Putin, confiable o no confiable, con visos autoritarios o no con visos autoritarios, por lo menos desde que asume fuertemente el poder en 2006 hasta el 2013, intentó generar un mecanismo de cooperación, por lo menos en materia de seguridad regional con la Unión Europea, creando algún mecanismo no extra-OTAN, sino inter-OTAN. Le escupieron la cara 30 veces, y esto lo decía Kissinger, y lo decía incluso hasta algunos pensadores, o no idealistas, pero por ejemplo Zbigniew Brzezinski, que es era un adversario ideológico de Kissinger, planteaba lo mismo, guarda, lo estamos empujando a los brazos de China, y el común de los idealistas era, no importa porque China va camino a la democratización por la profundización de la economía de mercado y el crecimiento de la clase media. No contaron con que iba a acceder al poder un tipo como Xi Jinping, que es como Hegel, ¿no? Digamos, como una dialéctica hegeliana, la síntesis de los dos modelos. El imperio y la tradición confuciana o ese nacionalismo imperial con el partido y encima en el medio formación clásica occidental. Y el tipo dijo, nosotros no vamos a hacer una democracia más, o mejor dicho, no vamos a hacer la Rusia de Yeltsin con éxito para transformarnos en un amiguito de Estados Unidos. ¿Te parece que la política exterior del gobierno es demasiado pro Estados Unidos, pro Israel? No, yo creo que es demasiado errática. Errática y hasta a veces volátil. ¿Pero no ha sido consistentemente pro Estados Unidos y pro Israel? Y al momento en que vos sos muy pro Estados Unidos, decís que en campaña que no vas a tener relaciones diplomáticas con China, para terminar diciendo qué buena es que esta gente que no nos pide nada, y sacás a Mondino para poner a Gerardo Huerten, que todos, y esto no es peyorativo, ni esto no es una crítica, sabemos muy bien que Gerardo Huerten es pro-chino, por intereses personales y yo creo que también por su visión del mundo. Cuando digo pro-chino, no digo que quiere el partido, que quiere en Argentina rija un sistema de partido único, y menos uno comunista, pero tiene intereses, es errático. Y además creo que Argentina esté pensándose como parte de un vínculo por alineamiento automático con Estados Unidos, como si fuera Israel, cuando a Israel le costó 65 años de construcción de confianza mutua con Estados Unidos, y a su vez que Estados Unidos le transfiera no menos de $600 mil millones de asistencia directa, en múltiples campos, me parece mínimo una ingenuidad creer que solo porque vos le votás lo de Cuba, no sé, van a entrar los limones de Mauricio al mercado norteamericano, o te van a abrir todas las puertas del crédito, o te van a bajar ahora los aranceles. No, señores, eso se construye. Hablas mucho de errores históricos de la política exterior argentina, de décadas, ¿no? De todos los gobiernos, como que ahora somos un país medio irrelevante por culpa de decisiones de gobiernos. ¿Cuáles son esos errores? En primer lugar, te diría que el error se fundamenta en poner a disposición de los intereses políticos, partidarios y electorales del gobierno de turno la política exterior. Por lo menos la enseñanza máxima que recibe mi otro gran maestro, Carlos Escudé. Lo peor que se puede hacer es transformar a la política exterior en un instrumento para la hinchada, que es la que te milita y la que te vota. Decía, la mejor política exterior no necesariamente da votos, me decía Carlos Escudé. Y ni hablemos del tema de la falacia antropomórfica, construir discursos de la dignidad de la nación y todas estas cuestiones, ¿no? Que son propias de un ser humano y no de una entidad
no biológica. Y esto lo hemos visto con honrosas excepciones en muchos gobiernos, por lo menos desde 1943 en adelante. Entonces, ya ahí me parece que está la gran... Y después hay casos concretos, desde la no declaración de romper la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, primero por especulación, creyendo que Alemania ganaba, y segundo por el propio condicionamiento ideológico que tenía el gobierno del GO, pasando por un Perón que hablaba de tercera posición y después salía con el hermano de Eisenhower en el balcón de la Casa Rosada para celebrar los acuerdos con la Standard Oil, porque, repito, la realidad es objetiva y golpea. Y así podemos ir. Malvinas. Y va. Yo creo que, por ejemplo... Igual yo siento que un país que no crece económicamente, como Argentina en los últimos 50 años, tampoco puede aspirar a un rol muy central. No, es que tiene... En el concierto de las naciones. Guido Di Tella una vez le hace una entrevista. No me acuerdo si era Longobardi, no me acuerdo quién. Muy jovencito Longobardi. Y le preguntan, ¿usted no quiere que Argentina sea una potencia? Así como no, como Suecia, que es una potencia, dijo. Y Longobardi se quedó, porque para Longobardi supongo que potencia era Estados Unidos, sí, ¿no? sí. Dijo, Suecia también es una potencia. Es una potencia en bienestar, una potencia en educación, una potencia... Bueno, yo quiero que la política exterior esté al servicio de ese camino del crecimiento al desarrollo, del desarrollo a construir Argentina un país actor clave, sin necesidad de ser potencia, quizás como lo entendemos. Trump y los aranceles. ¿Proteccionismo, jugada geopolítica maestra o improvisación? Ambas dos primeras. Claramente tiene que ver con la propuesta, o sea, digamos, la propuesta económica durante la campaña era eso, America's First, ya lo conocemos, recuperar el poder adquisitivo de los norteamericanos, el cinturón industrial y hacer un contra-outsourcing, ¿no?, de todo lo que se había migrado hacia el sudeste asiático y a China como cadena de producción de alto valor agregado. Pero por otro lado, para mí la política, la tablita, yo cuando vi la escena de la tablita, yo dije, señores, eso es un instrumento geopolítico. El tipo está haciendo un parteaguas. Primero le habla a los aliados históricos y a los nuevos. A los que les plantea, señor, el mundo está dividido en dos. Ellos son nosotros. Entonces, vamos a tener que redefinir todo. No solamente tarifas. Presupuesto de defensa, cooperación internacional. Y por el otro le está diciendo a China, ponete vos también a reordenar tu esquema de alianzas y zonas de influencia, porque se viene una nueva Guerra Fría con sus características, ¿no? Entonces, para mí es un parteaguas geopolítico y reordenador. Y podrá haber... Pero hubo muchos idas y vueltas. ¿Te parece que hay un poco de improvisación también ahí? ¿O también es parte del ajedrez? Y él, bueno, yo creo que él juega con la teoría del hombre loco, ¿no? Soy un volátil, soy un errático, soy un tipo imprevisible, pero... Y que puedo apretar el botón rojo cuando se me ocurra, tanto el nuclear como el económico, y lo que busca es replegar a propios y adversarios a la mesa de negociación. Fíjate cuando sale lo de la tablita, durante 10 días fue un desfiladero de jefes de Estado y de Gobierno en la Casa Blanca, que no fueron porque justamente dije, che, aprovechemos que acaba de asumir y vamos a verlo, que no debe tener la agenda muy ocupada. No, claramente fueron respuesta a... Y fíjate que casi de todos los continentes, Lo que pasa es que Trump... Igual yo creo que este no es el mismo Trump de la primera gestión. ¿Es mejor o peor? Más preparado. Creo que conoce la botonera del Estado y conoce las dinámicas del establishment político, económico y cultural mucho mejor. Y fíjate que su gabinete son más políticos de carrera y más tipos con su expertise más duro que en la primera, ahora que metió a Rex Tillerson, porque no sé quién le dijo que porque era presidente de la Exxon podía ser un buen secretario de Estado, pero viste que había como una lógica, o ya está Marco Rubio, que es casi como equilibrar la interna de su propio partido. Marco Rubio, en el principio, en el primer mandato, fue un acérrimo antitrampista, después, bueno, obviamente fue oficialista, y me parece que habla, ¿no? Mandar ahora a su asesor de seguridad nacional como embajador en la ONU, que en su primer gobierno el embajador de la ONU había dejado de ser parte del gabinete, ahora volvió a ser parte del gabinete. ¿Viste? Están en contra del globalismo, pero se avivó que lugar que dejan de ocupar los buenos, te lo ocupan los otros. ¿Qué crees que pase? ¿Qué crees que va a pasar con la guerra de Ucrania? La guerra en algún momento va a terminar, ¿no? ¿Qué va a pasar con Ucrania? Todo indicaría que, pagando los costos políticos Zelensky y no sé qué marco le darían de contención, vamos para Ucrania del Este y Ucrania del Oeste.
O sea, partición. donde está Rusia ahora, se lo queda. Con un poquito más, me parece. ¿Un poquito más? Sí, no lo tengo muy delimitado, pero creo que sí. No solamente el Donbass. Sí, como una nación que no sé si será Ucrania del Este una nación nueva o múltiples repúblicas federadas con la Federación Rusa o parte de un mecanismo de coaligación estatal, y por el otro lado una Europa del Oeste que de seguro no va a ingresar a la OTAN, pero muy probablemente ingrese a la UE, y dentro de los mecanismos de cooperación de seguridad de la UE, que son un poquito más flexibles que los de la OTAN. Ahora, claramente Zelensky, si esto se da en un mandato de Zelensky, va a pagar costos muy fuertes. Igual las encuestas dan que no sería reelecto. Es como un Churchill, ¿viste? No, ¿viste? El héroe de guerra y no. 7 de octubre. ¿Te sorprendió el antisemitismo posterior en Occidente? No, pero sí me sorprendió que digamos, la defensa del derecho al Estado de Israel a existir y la defensa que los judíos podamos seguir existiendo se organizó de forma más eficaz, eficiente y con muchos más actores que antes. El frente antisemita o anti-judío está mucho más organizado y es mucho más grande, y muchos corrieron el velo de la percepción y del prejuicio y salieron a decir, no, hasta acá, esto es el acabose. Lo lamento que no lo escuché decir eso a Mario Vargas Llosa. ¿En qué sentido? Mario Vargas Llosa era pro-palestino total y ponía a Israel como un estado de apartheid. Pocos se acuerdan, escribió un libro sobre eso. A mí me dolió muchísimo, pero más que nada por el nivel de prejuicio. Lamento que falleció y no pudo. Y cuando fue lo del 7 de octubre, fueron también muy tibias, los Papa Francisco. Qué sé yo. Los temores en Europa de algunos sobre que la creciente islamización pone en peligro la esencia de Europa o incluso sus democracias, ¿esos temores te parecen fundados o exagerados? Algo pasa cuando te pasa que amigos tuyos homosexuales, en Londres, en París y en Madrid, te dicen que viven aterrorizados en sus barrios de clase media, media alta, porque están colindantes con barrios de mayoría musulmana y de presencia salafista, wahabista, integrista, y salen por la calle y les gritan putos de mierda, le tiran piedrazos, o por ejemplo si están comiendo en medio del Ramadán le piden que se tengan que meter adentro de los departamentos, lo ponen como una baguette en la calle y te dicen voy a votar a Marine Le Pen porque es la que me asegura que pueda volver a salir a la calle tranquilo. Algo pasa, yo no creo que es una sensación, como diría Aníbalito, algo pasa. Al principio era en Madrid, dije bueno, Madrid estaba muy bravo con el tema de, ¿cómo le llaman? Las menas. ¿No? Las menas tiene un nombre, no recuerdo en este momento, es como las maras, pero digamos, ¿no? Las marroquíes, esto, y yo decía, bueno, muchachos, España tiene otra tradición en torno a esta Marbella. La amiga que estuvimos hablando hace un ratito, que yo te conté, mi íntima amiga, tuve que correr en Marbella 3 cuadras. Pues la corrían a ella y a amigos, los españoles y los moros, ¿viste? Una cosa espantosa, pero pasó. Ya después se te suma Londres, se te suman amigos en París. Dices, algo pasa, algo está pasando. Por otro lado, están los que quieren utilizar esto como paremos a la extrema derecha discriminadora y racista que se sube al carro del antiintegrismo islámico, pero en realidad lo que quiere es la reversión de la Francia no sé qué progresista. Y por el otro tenés después a Rassemblement National, que se llama la reagrupación, no es más el Frente Nacional, reagrupación nacional, defendiendo el laicismo, defendiendo la separación de iglesia del Estado, defendiendo, o sea, de iglesia, religión y Estado, defendiendo a la comunidad homosexual. Vos sabés algo curioso, ¿no? Rassemblement National es el bloque en la Cámara en la Asamblea Nacional, es el partido proporcionalmente con más homosexuales en su bloque. Y vos sabés que allá no van por lista sábana, allá los tenés que poner, y muchos incluso ellos son judíos, o muchos son musulmanes hijos de musulmanes que se escaparon de los regímenes totalitarios. Esto no me hace a mí pro Marine Le Pen. Digo, mira dónde estamos. Mira dónde estamos. Que la izquierda vuelve a lo mismo, ¿no? Que como me preguntabas, la izquierda abandonó sus grandes banderas para, desde un relativismo cultural, decir todas las culturas son moralmente equiparables. Este melting pot reasegura, como dirían los constructivistas, que no haya crisis, que no haya conflictos, y la verdad demuestra lo contrario. A mí me parece curioso que la crisis del modelo neoliberal, por ponerle un nombre, de los últimos 35 años,
que había sido tan criticado por la izquierda desde siempre, ¿no? ¿Te acordás de Seattle en contra de la OMC? Siempre los que criticaron la globalización eran de izquierdas. Y sin embargo, los que lograron ponerla en crisis han sido movimientos que vienen del nacionalismo, de la derecha. ¿Qué le pasó a la izquierda? Se van como, ¿no? Como apropiando de banderas, sí, y se las van entregando. Lo que pasa es que, como bien decís vos, son movimientos que recién ahora, y a fuerza de querer competir electoralmente, se están constituyendo como partidos políticos. En esos momentos eran movimientos medio inorgánicos, donde podía entrar cualquiera. Vos pensás que en algunas cumbres contra la OMC o del G20 o del G8 que se habían hecho en Rusia, iban en manifestación el Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Nacional Bolchevique de Eduard Limonov y Trotskov, ¿viste? Una cosa que así no tenía nada que ver con todo, porque en realidad era en contra del poder. Hoy, cuando muchos de ellos se incorporaron al poder, bueno, se transformaron o en defensores o en formales adversarios de la globalización o de la mundialización, como muchos plantean. Ahora está claro que la tradición de la izquierda moderna, a fin del siglo XVIII, todo el XIX y hasta 1930, es el universalismo, el internacionalismo, el cosmopolitismo, amén del modelo económico marxista. Yo no me imagino. Alguien, por favor, que lean lo que escribía, por ejemplo, Marx, que no quiero si estoy a favor o en contra, sobre el tema del tribalismo y el indigenismo y los particularismos raciales. Decían, casi como un grillete al progreso capitalista de cara a, ¿no?, la crisis del capitalismo y la llegada del socialismo. Y sin embargo te dicen indigenismo marxista. Para mí es una contradicción en los términos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Escúchame, ¿fuiste progre? Sí, claro. ¿Y qué pasó? Pero creo que fui un progre o un izquierdista sui generis. Yo me inventé una izquierda en mi cabeza. Una izquierda que era efectivamente a favor de la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, a favor de los derechos de la mujer sobre su cuerpo, todas las cuestiones. Laicista, lo que nunca fui totalitario, nunca fui chavista, nunca fui castrista, nunca fui evista de Evo Morales, mucho menos kirchnerista, y siempre defendí la democracia liberal. Un socialdemócrata clásico, pero que ya cuando yo lo pensaba así empezaba a estar en crisis, con los Rodríguez Zapatero, ahora con los Pedro Sánchez, con Lula, y sí, en mi primer libro un poco cuento eso. Cuento cómo fue esa... Pero entonces no cambiaste, seguís siendo más o menos así. Bueno, para mí, no sé, la centroderecha tiene que defender eso. El problema es que la centroderecha no quiso defenderlo en su momento y hoy paga las consecuencias de eso. La centroderecha tiene que defender la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, los no privilegios, la meritocracia que es evaluada por sobre el otro, no por si es gay, blanco, negro, hombre o mujer, sino por sus condiciones valóricas y sus talentos. No me parece que eso va de mérito del concepto hasta de derecha. Carlos Escudé falleció antes de terminar un libro que desgraciadamente no puede tener acceso para por lo menos decir, bueno, no sé, lo continuamos y lo terminamos. Él quería crear la derecha científica en vez del socialismo, que era decir, una derecha científica es basada en la evidencia y sin prejuicio de clase. Escúchame, ¿por qué tantos fundadores de la Libertad Avanza ya no están en Libertad Avanza? Yo te puedo decir qué característica tenemos todos. Somos preexistentes a Milei. ¿En qué sentido? No le demos nuestras carreras al hoy presidente. Todos ya estábamos en los medios de comunicación, el que era escritor publicaba sus libros, el que era docente ya era un docente consagrado, el que era empresario era un empresario consagrado, la que era militante por la memoria completa y lo que vos quieras ya lo era por sí sola, el que era un consultor político ya muy importante, Santiago Caputo, lo era. Él sigue. Aún. Por ahora. ¿Vos crees que el triángulo de hierro, él es el vértice más flojo, digamos, evidentemente? Yo creo que nunca existe un triángulo. Ni con él, ni con otros. Ni un triángulo, ni un cuadrado. Siempre es... A veces, ¿viste? Las dos puntas, Javier, Karina, y a veces inclina. Contanos la mejor versión de Santiago Caputo.
Yo lo traté mucho más como amigo que como, digamos, dirigente político o algo. Dentro de las cualidades que yo le veo, primero, divino encima. Seductor, fachero, a los Peaky Blinders. O sea, siempre fue eso, un gran seductor. Y yo creo que hay que tener mucho, además de mucho sex appeal, mucha inteligencia para ser seductor. Un seductor que no sea cliché. Gran lector. Y un lector hedónico, por eso me parece que es un gran lector, o sea, no leía obligado, como diría Borges, no hay que leer obligado el Quijote, ¿no? Fíjate que yo le regalé los tomos de Declinación y Caída de Gibbon en inglés y en un mes los tenía leídos. Mira. Y yo me había dado cuenta que los había leído porque yo los había leído. Y era impresionante. Y, por ejemplo, nos hablamos muchísimo sobre cómo eso había influido en Star Wars de George Lucas, para que te cuenta los temas, ¿no? Podías hablar de sexo, la sexualidad en el mundo de hoy, las dinámicas políticas, mitología. Eso pasa extraordinario, acostumbrados a unos dirigentes que... ¿Y cuál es la mirada central, lo más importante de la novedad como ideólogo, como estratega de Santiago Caputo para vos? Que no le importa pagar los costos que podría llegar a pagar en el futuro. Todos los otros se cuidan mucho. Todos, ¿eh? Me acuerdo que una vez una persona me dijo que escuchó de un dirigente político muy vinculado con la corrupción, de que la lógica era que había que siempre, según ellos, ¿no? La lógica corrupta, afanar 10 millones de dólares para quedarte con 7 y 3 reservarlos a los abogados, porque justamente vas a querer evitar ir en cana o quedar inhabilitado. Yo siento que Santiago, no por corrupto, porque no siento, es un corrupto y no tengo pruebas, pero él no tiene problema si mañana la taba se da vuelta políticamente de que sea un paria. Y que después el monstruo que pudo haber creado se lo pongan a perseguirlo a él. Chupa un huevo. Lo que lo hace temerario y para una democracia frágil como esta lo hace difícil de digerir, pero por el otro lo veo más transparente que otros, viste, que se la han de revolucionar hasta y después por dentro están... No, pará, lo que te dije no fue tan así, es para la gilada, es para la hinchada, no te enojes, porque le chupa. Bueno, ¿El Gordo Dan se hace el malo o es malo? Conmigo siempre fue muy buena persona. No me gusta lo que está haciendo. ¿Por qué? Pero no por transgresor ni nada, porque me parece que ya es cliché. Y no es el tipo inteligente no que yo No hay nada conocí. peor que el cliché. Para mí sí. Para mí sí. ¿Pero en qué sentido es un cliché? Y porque está actuando está haciendo un personaje, no es un revolucionario, ni siquiera un provocador. Y ese no es el tipo inteligente que yo conocí. Y buen tipo. Yo te estoy hablando que éramos un grupo que íbamos a almorzar, a cenar, a ir a tomar algo, a compartir nuestras casas, porque fue una campaña muy artesanal. Todo. Si alguno estaba... Pensabas que estábamos en contra de grandes bloques políticos muy organizados, con los medios en contra, los loquitos, los fachos, todo. Y algunos tenían vista estas brotes de ansiedad y de angustia, o a la primera de cambio que, por ejemplo, un mensaje agresivo o amenazador llegaba a un familiar o algo, se asustaban. Entonces nos conocemos, hasta te diría descarnadamente. Y son pibes muy inteligentes, muy formados, que me parece que creen que... a los intereses de la estabilidad de este gobierno hay que hacer esto. Me parece que no. ¿Por qué? ¿Qué habría que hacer? Yo creo en la política. Yo creo en la política, la conformación de grandes frentes electorales que devengan en coaliciones ejecutivas y legislativas. No te digo por el teorema de Baglini, porque nos tenemos que hacer más conservadores y más... Pero para... la sustentabilidad en el medio y largo plazo de las reformas que estás haciendo. Aquí hay reformas, hay cosas que hace Sturzenegger que me parecen extraordinarias. Primero por lo que descubre, que me enteré lo de eso que tenían que medir. La cabeza de ajo. La cabeza de ajo, ya es delirante. Parece, pero multiplícalo. Eso hay que construir además, hay que hacer docencia en la población para que nunca más existan estos mecanismos de regulación arcaicos y antiproductivos y antiinversión. Ahora, si vos eso... la desregulación la atás al futuro político de ni siquiera un gobierno, de un líder y de las simpatías de sectores de la sociedad que se vuelcan circunstancialmente a tal o cual partido a la hora de votar, eso no va a durar, va a haber una reversión. Entonces eso lo asegura
una construcción, el polo republicano como lo llamamos muchos de nosotros. Desgraciadamente no lo veo eso como meta del gobierno. Yo creo que el gobierno muy gramscianamente quiere construir una hegemonía, no sé cómo, pasa que atada a algo que a Cristina mucho no le interesaba, que era el éxito económico real. Entonces si el éxito económico no llega... Sí, no esa es derrama, una pregunta que charlamos con casi todos los invitados. ¿Que el país habrá cambiado realmente cuando la facción dominante del peronismo acepte muchas de estas cosas que está haciendo el gobierno ahora, ¿no? O sea, que el éxito es que lo haga el otro. No podés pretender gobernar para siempre. No sé, salvando las distancias. El día que pase algo como el PSOE de Felipe González, ¿no? Que el PSOE, que estaba arraigado al marxismo, a la anti-integración europea, a la anti-OTAN y todo, dijo, señores, efectivamente el mundo va hacia una visión más pro mercado, de integración global. Europa va cada vez más hacia la unidad regional con sus bemoles también, y nosotros no podemos ser el partido del aislacionismo, o sea, casi te diría como un franquismo de izquierda. Y el peronismo tiene ese desafío. ¿Sabes? La otra vez tuve un sueño, ahí parezco Martin Luther King diciendo eso. ¿Sabes qué sueño? Y salvando la distancia del personaje, a mí me encantaría un candidato presidencial peronista. ¿Lo crees? De centro, ni digamos ni de centro izquierda ni de centro derecha. Que se siente como balsa. ¿Viste que mira así que de la nada? ¿No? Ponele si quieren que lo armen. Y diga, ¿qué tal? Yo soy el candidato, candidato del Partido Justicialista. Quiero pedir disculpas, o perdón, como quieran, por la secuencia de atrocidades que cometió el peronismo, reconociendo las que ellos sientan sinceramente que fueron aportes importantes al peronismo y que ofrezca una visión del peronismo del siglo XXI. Y mirá lo que voy a decir, que esto es terrible. Leí el libro de Moreno, porque a mí me encanta leer a Mariana Enríquez, entonces dije, bueno, horror. Compro el libro que se llama Moreno. ¿Sabés qué me dio? Una mezcla de sensaciones. Por un lado, asombro y en positivo. Ahora te voy a explicar por qué. Y después una enorme desilusión. Porque leo el libro, se llama Peronismo Hoy, la reorganización, y si bien hay cosas que critico y que planteo que no deberían ser así, hay mucha racionalidad en lo que propone en materia de una economía que mira la producción y la inversión, una política exterior que, aunque con una neutralidad estratégica, se mira dentro del mundo libre, y otras cuestiones más, hasta incluso alguna reforma laboral. Y yo leía. Qué bárbaro, que cuando miro la tapa, no, leo Guillermo Moreno. El fondo y la forma. Y digo, ¿cuándo habrá uno? Y cuando vuelva a cerrar la tapa, ese nombre, yo digo, bueno, por lo menos vendrá un Felipe González del peronismo a modernizarlo y hacerlo un partido político dentro de un sistema de partidos políticos convencidos del valor de la democracia liberal. ¿Seguirá siendo peronismo en ese caso? No, dejará de ser la maquinaria tan poderosa dedicada a tomar, multiplicar y retener el poder con pendularidad ideológica. Escúchame, el presidente dice, no odiamos lo suficiente a los periodistas. ¿Qué te parece? Una pelotudez. Ni siquiera te digo que es malo, me parece una pelotudez decir eso. Y vuelvo a repetir, ¿sabes lo que me duele de todo esto? No es la gente que yo conocí, con la inteligencia que yo conocí. ¿Y qué pasó? El poder corrompe, no sé. El estrés corrompe la inteligencia. No sé. Tú me decís un hijo de puta. Me parece no está a la altura de gente inteligente como la que he conocido. Te voy a decir más. Lo diga un Guillermo Moreno, no creas. Yo no puedo creer. No puedo creer que puedan decir una cosa así. No sé, Guillermo hablando de la oligarquía y todas esas pelotudes. La gente, no. Igual yo creo que la dirigencia política está muy atravesado por el pato psiquiátrico, ¿eh? Acá hay cosas que yo digo, esta gente no está bien. Mira que te lo digo yo, que ya es mucho decir, ¿eh? Hay que tener una personalidad muy particular para querer ser alto político. Yo te diría ser presidente. Ya no tenés que estar muy bien para querer ser presidente de un país, en general. Más en el de Argentina. Pero hay locos. Churchill era un loco, era un tipo con volatilidad de su carácter. Si la gente dice que Milei fue maltratado por los padres de Winston Churchill son quizás las peores personas del mundo. La madre, sobre todo. Que hasta dijo, lástima, no saliste lindo como nosotros, como sí. los Jerome.
no sé, vuelvo a lo mismo. Hay muchos que te van a venir a decir... Una vez Churchill estaba Sí. pupilo, tenía 13, 14 años, va a la casa para Navidad y la madre no lo deja entrar. Le dice, no, nos yendo de viaje, anda al colegio y venite dentro de 2 o 3 Qué divina, meses. qué divina. Un encanto de mujer. Y sin embargo, él no sometió, por lo que se sabe, a su mujer ni a destratos de esas características, ni a sus hijas, que algunas fueron actrices, otras estuvieron al servicio, ¿no? No las transformó en niñitas bien. Políticamente Ingleses. diste bastantes vueltas, o sea, fuiste asesor de Milei, pero antes trabajaste con Gaby Michetti, con Lilita Carrió. ¿A qué se debe esta inestabilidad? Y aún con vida. Sí, después no sé si ahora laburás con Marra o sos simplemente votante de Marra. No, soy amigo de Ramiro, soy amigo de Ramiro. No, a ver, también es una cuestión de lo que me pasa a mí. Una persona que se dedica al estudio, al análisis y a la planificación, y si es posible la implementación de una política esto tan importante como es la política exterior, y me demanda poder, salvo ahora en el sector privado, que trabajo en temas de diplomacia corporativa, me demanda tener que trabajar con dirigentes políticos que aspiran a... En el caso de Lilita, lo trabajé muy bien. Luego, por un acuerdo de ella con Gabriela Michetti, pasó al Senado, siempre en esa área, pero fíjate que nunca desde... Además, te digo más, cuando yo trabajaba con Lilita no era desde la coalición, era desde el Instituto Hannah Arendt. Okay. O sea, yo nunca estuve orgánico en un partido político, lo que también eso me generó beneficios y perjuicios. Y en el caso de... Y fíjate que hay como un corrimiento un poquito cada vez más hacia el centro derecha y de la derecha, Lilita, Gabriela... Javier, acciones que salté de partidos, acompañé a los que más o menos iban, bueno, perdón, lo de Gabriela a la par es acompañar a Mauricio, yo después milité muy fuerte el intento de reelección de Mauricio en el 19, y Javier en el 21 se transforma en esta opción cuando Patricia se bajó de la candidatura del 21. Claro. No sé, no, viste, no. En el gobierno o en el oficialismo conviven 2 almas, para mí. Una más libertaria económica y otra más nacionalista, conservadora, católica. ¿Qué te parece esa visión? ¿Coincidís? ¿Viste la última declaración del presidente? Yo no la escuché, pero dicen que dijo que uno de los motivos de la separación y del no vínculo con la vicepresidenta es porque la vicepresidenta es católica y nacionalista. Ojo, eso es revolucionario. Te diría que eso lo esperaba de, no sé, de quién decírtelo. Revolucionario. Es decir, utilizar católico como un adjetivo, no te digo peyorativo, pero que marca distancia. La pregunta es cuando la puso de segunda en la lista de diputados nacionales y de vice, que era ella, Rosa Luxemburg, no sé quién era, creo que era católica y nacionalista. Por eso me extraña, primero, que se asombre ahora de eso. Segundo, que lo utilice, repito, como un parteaguas, no corresponde. Quiere decir que su gobierno es laico, o no católico, o anticatólico, es confuso. Me parece que el presidente, como a Trump, hay que tomarlo en serio, pero no literalmente. ¿Cómo es que dicen? No se miren lo que digo, sino lo que hago. No, que va y viene con las declaraciones, no es muy constante, consistente. No, o sea, pero viste que Trump dijo eso y sí. una vez lo replicó. Chávez lo decía también, ¿no? Milei, no miren lo que digo, lo que hago. El problema es que a veces, últimamente, no me está gustando ninguna de las dos cosas, ni lo que dice ni lo que hace. Me está preocupando eso. Tenemos una sección en el programa Ay, ya esto tiemblo. que se llama sobrevalorado o subvalorado. Yo te voy a pasar unos nombres. Ajá. Y vos me vas a decir Qué bueno. si está sobrevalorado, si está subvalorado, podés decir está correctamente valorado. En su justa medida, digamos. Sí, en su justa medida. Ok. El primero, Agustín Laje. En su justa medida. Correctamente valorado. Puedo decir que cuando vos decís valorado no significa que esté bien o mal lo que dice. No, sí, correctamente valorado, y creo que es una figura en el debate intelectual importante y que la derecha nunca había llegado a tener con este nivel de masificación como Agustín. Después te puede gustar o no lo que dice. ¿Es liberal, Agustín Laje? No, es conservador. Él se siente muy identificado con Roger Scruton. Eso te lo digo porque lo hemos hablado. El Che Guevara. Claro, ahí es curioso. Infravaloraron lo hijo de puta. No se toma dimensión de lo criminal que fue ese tipo. O sea, infravalorado en su valoración como criminal. Pero tiene demasiada buena prensa para vos. Ya está sobrevalorado. Está sobreprensado. Sobreprensado. ¿A qué crees que se debe eso? Y nada, la construcción del héroe romántico y del mártir, ¿no? De la foto de Korda con ese rostro. Y después la imagen de él como el Cristo que lo habían bajado, ¿no? Eso hay toda una construcción. Pero un tipo que donde cada vez que se descubre un papel nuevo, un archivo secreto o algo, o los diarios,
siniestro. Cosas que nada. Richard Nixon. Infravalorado. Para mí el mejor presidente norteamericano del siglo XX. Eso es una unpopular opinion, ¿eh? ¿Cómo? Es una unpopular opinion. Bueno, se puede decir me chupa. Me la chupa la popular opinion. Justifícamelo. Sí, porque quedó obviamente manchado por el tema de Watergate y por esta desclasificación de algunos tapes donde dice cosas propias de un hombre que nació en principio del siglo XX en una comunidad cuáquera en torno a los gays y qué sé yo. Pero el tipo, a ver, estamos hablando de la distensión con la Unión Soviética, el inicio de los procesos de desarme nuclear. China, ¿no? La normalización de relaciones con China, transformándola en un pivot para ponerle un freno en Asia a la Unión Soviética. Y después en materia de igualdad ante la ley y hasta políticas progresistas, fue el presidente que segregó definitivamente las escuelas norteamericanas, crea la Agencia de Protección Ambiental, más allá de que muchos liberales están en contra de la salida del patrón oro que generó, el tipo sinceró a la economía norteamericana, puso un orden en una situación después de la que había dejado Johnson, era terrible, y además un tipo cultísimo. Eximio pianista, que nadie sabe, y un hombre cultivo. Yo leo los libros de él, y además leo libros sobre él, hasta de sus acérrimos enemigos, y te dicen, no se recuerda a un tipo tan formado como Theodore Roosevelt, por ejemplo, y como después, no, después ya no. Déjame pensar. No, tipo que leía, o sea, me parece extraordinario. Además lo mirás, los videos de él, otra cosa que admiro mucho, lo que llama el Fall and Rise. Después de su caída, cómo volvió y terminó muriendo como el abuelo de Estados Unidos. Imagínate que su sepelio fueron todos los presidentes vivos y Clinton. Y Clinton dice, con su muerte murió la era Nixon, año 94. Dijo, el mundo se rige por cómo Nixon / Henry, ¿no pie? que lo acompañó, Kissinger. Me encanta que me hayas preguntado este personaje. Muy bueno, muy bueno. Alberto Venegas Lynch, hijo. Para mí infravalorado porque no tiene recién ahora tiene la difusión, y desgraciadamente la difusión que tiene está tan partidizada que solo se difunde lo que va en consonancia con el relato oficial. Pero tiene unos libros extraordinarios donde, por ejemplo, él como católico discute consigo mismo en torno a la ampliación de derechos civiles y derechos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del aborto. Y la fácil es escribir libros que hasta te diría embellezcan lo que vos pensás y lo hagan más clarificador para el amplio público. No hacer un libro donde vos mismo decís, yo creo que, claro, el liberalismo dice esto, pero yo mi fe y lucho contra mi fe. Y me parece de un autor, de un pensador del nivel de Raymond Aron, por ejemplo, que lo encontrás en su obra. Pero yo pensé que por ahí cuando hablabas de los que son liberales en lo económico, pero conservadores o muy conservadores en lo social, estabas hablando, no digo de él, pero de gente como él. Un hombre que pide romper las relaciones con el Vaticano, como Roca. No, de Alberto Venegas Lynch, digo. No, profesor Alberto Venegas Lynch fue el que propuso eso. ¿Te acuerdas en el acto de... cuando salió a hablar? En el acto de... ¿cómo se llama el lugar este que es divino? El de... Sí. El Movistar, ¿se puede decir? ¿El qué? El Movistar Arena, ¿se puede decir? Sí. ¿Te acordás que fue un escándalo? Que dijo, hagamos como el Gran Roca y la revolución liberal roquista, rompamos relaciones con el Vaticano. Me parece un audaz. Pero bueno, estamos hablando de los infravalorados, que se los evalúa, aunque juzga, en torno a su filiación política o su circunstancial apoyo a un gobierno. Fíjate que Alberto Venegas Lynch, creo que anterior a Milei, el único apoyo que hizo fue a la reelección de Macri. Después siempre fue un tipo medio que estuvo como aislado o criticar a Cristina, pero no apoyar a... Incluso no era cercano al Sogaray, por ejemplo, que era otra figura del liberalismo porque lo conservador. criticaba por conservador al Sogaray, según las charlas que tengo con él. Es un hombre que está a favor de la despenalización total de las drogas, de disolver la DEA. Está en contra de la guerra contra las drogas. Una cosa... Escúchame, fuiste muy cercano a Juan José Sebrelli, que murió el año pasado. Y Sebrelli era un solitario, más allá de su vida cotidiana, no le gustaba participar de grupos, se sentía una especie de llanero solitario.
¿Te sentís identificado un poco con eso? Y sí, porque la organicidad, ¿no?, tiene un costo. En algún momento tenés que, por obediencia de vida y por, ¿no?, cumplimiento jerárquico, ¿viste? Tenés que cerrar un poquito la boca o aceptar lo que la mayoría determina. Y Juan José era un francotirador contra el pensamiento automático, el pensamiento mágico, irracional, con la sumisión automática. Bueno, como vos se peleó con muchos amigos. ¿Cómo sabes que yo me peleé con muchos amigos? Me la jugué. No, con muchos no. No sé, y no sé si eran tan amigos, pero me parece que los amigos de él se pelearon o sea, ellos se pelearon con él. Yo no lo veo a él, por lo menos yo lo conocí 23 años, la mitad de mi vida, y no lo veo un tipo de él peleándose. Te repito, Carlos Correa lo trataba de puto integrado. Si yo tuviera que repetir las cosas que dijo Mazota de él, no te puedo ni explicar. La academia, filosofía, la facultad de filosofía y letras, y muchos eran profesores que habían sido amigos de él. Otros después recompusieron vínculo con el paso del tiempo y se arrepintieron, por lo menos en privado, de cómo lo habían tratado. Yo lo único que te digo que con él se murió un tiempo de mi vida irrecuperable. La falta de cotidianeidad que tengo que padecer tras la desaparición física de él, de mínima los miércoles y los sábados, aunque los domingos que nos veíamos en el Café San Miguel, hablar del libro que yo la semana anterior le había regalado, porque se leía un libro por semana, por lo menos el que yo le regalaba, y discutir de ese libro y después cualquier cosa menos de política. Literatura, cine, sexo, de todo. Y eso es una pérdida que me cuesta horrores, porque parece cliché, pero no sé, lo debería creer inmortal, ¿viste? Aún con la fragilidad de su cuerpo. Y vos sabés que yo me cuesta mucho no sensibilizar esta situación, porque, viste, me emociona y me hace daño pensar que no. Y además, como no tienes certeza que uno se va a reencontrar en otro plano, decís, bueno, listo, se acabó. Lo que parecía que no se iba a acabar, se acabó. Y además no hay reemplazos. Estos tipos, por suerte, no tienen reemplazo. Pero también, viste, a veces los reemplazos son malas copias. Estos tipos no tienen. ¿Quién tiene el Sebrelli de hoy? Pero ni en pedo, ninguno de los que hemos sido catalogados como discípulos de él, ninguno de los que somos tres, Marcelo Joffre, Fernando Iglesias y yo, ni en pedo, ni en nuestro sueño más húmedo vamos a llegar a la altura enciclopédica de... Mira, te puedo decir una cosa que yo rescato del gran aporte cultural de Juan José, su prosa. Que era lo que él le destacaba a Popper, por ejemplo, ¿no? Lo que él llamaba la prosa democrática. Frente, ¿viste?, a los estructuralistas, los postestructuralistas, con esa prosa obtrusa, arcana, ¿no? y muy barroca, a lo Horacio González y tantos otros, Casullo. Este tipo vino sin perder rigor, sustancia y hasta, te diría, saber enciclopédico, a tratar los grandes temas con un lenguaje y con una prosa más parecida a la narrativa. Error. Escribir claro es de derecha. Pero esto lo dicen incluso los de izquierda. Escribir claro es ser... Bueno, Raymond Aron también escribía muy claro. Era de derecha. Había muchos franceses, ¿no? Jean-François Revel escribía muy claro. André Glucksmann escribía muy claro. Esos son los liberales franceses, ¿no? Claro. Los franceses... Pero que provienen de la izquierda. Bueno, pero famosamente el intelectual francés... Sí. No tiene Sartre... no tiene ningún interés en establecer una relación con el lector, ¿no? O sea, no es una conversación, es admirame lo inteligente que soy. Vi hoy... Se acabó lo de la infravaloración o supravaloración. No, el último había sido Verga Lynch. Vi un video de hace 13 años que estás caceroleando en la calle. Sacada. Insultando a Cristina. Insultando, describiéndola. Dependiendo como de qué ángulo lo quieras ver. Bueno, y que ella reaccionó después. Varios años después. ¿Por qué? Hay que preguntarle a ella. Primero, ¿quién me filmó? Dato, ¿no? Dato no menor. ¿Sabes? No. ¿Y cómo quedó eso en archivo? Si eso no había salido en ningún medio de comunicación. No es que salió en un medio de comunicación y además eso pasa en el 2012 y Cristina lo expone en el 2016-2017.
no es algo que, no es como ahora, viste, que se busca ya el archivo de le vamos. Se enteran que alguien, no sé, yo mañana me entero que tu colaborador, productor, mañana quiere ser conductor, y no sé, por lo menos empecemos a armar una carpetita. Viste que ahora está la cultura de la carpetita. El carpetazo. Para después aplicar el carpetazo. En ese momento yo no tengo la más ni idea. Para mí ahora es un servicio de inteligencia. Y ella, que parece que no tenía mejores enemigos que elegir, y viste que pocas veces hablaba con nombre y apellido, hablaba del abuelito Marrete, que me tiró con su poder de fuego, ¿no? Y generó un parteaguas en mi vida, un punto de inflexión. Un pibe anónimo que dijo, se quedó sin trabajo por la actitud timorata del jefe de gabinete de entonces, de Marcos Peña, que fue el que ordenó echarme. Y obviamente Gabriela, que la adoro, la aprecio muchísimo y creo que pronto nos vamos a ver de nuevo. Quizás no presionó lo suficiente siendo la vicepresidenta de la Nación, pero bueno, ya está. Y curioso porque cuando me echan y todo, me quedo en Pampa y la Vía, pero dije, no, yo voy a salir a los medios a mostrar quién soy. Yo fui el de ese video, pero mi pasado no me define. Entonces voy a mostrar quién soy el de ahora. Y eso fue la antesala a mi ingreso a los medios tradicionales, como antesala a, durante la cuarentena, las redes sociales. Pero la pasé muy mal, Hernán, ¿eh? ¿Sí? ¿Y muy mal. No, pero la pasé muy mal. Yo no te quiero mostrar fotos, la cara rota, sí. Me pegaron, me tiraron. Sí, no había mostrado acá la cámara. Después te voy a mostrar. No, la pasé muy mal. Muy mal. Por ser lo que son. El presidente odia a los periodistas. Te dice eso la gente que llamaba a hacer barbaridades, linchajes. En fin. ¿Cómo te definís en tu rol? Siento que a veces sos más de la política, a veces sos más de la academia, a veces sos más de los medios. ¿Tenés que definirte o te gustaría seguir así 20 años más? Como diría Walt Whitman, en mí conviven multitudes. Y hay un poco de todo. Me gusta eso. Es difícil porque acá te piden la hiperespecialización, la etiqueta bien clarita. Pero me gusta. Intelectual, ideólogo, escritor, provocador, qué sé yo, dirigente, pero que además no quiere estar en un partido, qué sé yo, pago las consecuencias de eso, pago los beneficios, cobro los beneficios y pago los costos. Pero, qué sé yo. Yo creo en el fondo que y hasta mi inconsciente me dice, nunca dejes de ser vos en el mayor nivel de autenticidad que puedas. Creo, intuyo, porque yo creo que si fuera más inteligente políticamente, hubiera construido un personaje que es agradable a la conducción política, el escenario político y una ciudadanía circunstancialmente. Y sin embargo me cuesta horrores. Por supuesto que maduro, ya hay cosas que no hago porque no me da ni el cuerpo para hacerlas. ¿Viste? Ya todos los que pasamos los 40 ya empiezan, ¿viste? Que no tengo ganas de tanto ruido, tanta barullo. Pero por eso después sigo siendo el mismo tipo que con mis cualidades y mis defectos, a mis virtudes y mis defectos. Álvaro Sicarelli, muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Ha sido un placer esta conversación.